tiempo que el Señor nos permite retomar estos grupos familiares. Dios te bendiga allí donde tú estás, en tu nación, en tu ciudad, donde estás en este momento. Recibas la bendición del Señor, recibas las fuerzas nuevas, la fortaleza de Dios, el aliento de Dios para seguir, para avanzar. Que esta palabra que el Señor trae en este día desde esta casa santa que Dios ha elegido, que ha abierto sus puertas para recibir ese llamado de Dios que anhela cada vez más ser restaurada, recibe allí la bendición del Señor en tu casa. Todos los que se conectan, todos los que están allí unidos, el Señor bendiga tu familia, bendiga tu familia, bendiga tu parentela. Dios bendiga toda tu parentela, que tú veas allí las respuestas de Dios con tu familia, la restauración poderosa del Señor con tu casa, con los tuyos. Veas esa vida de Dios cada día allí en ellos, que el que está endurecido vuelva el corazón a Dios, que aquel que no quiere aún saber de Dios sea allí inquietado por el Espíritu Santo en su corazón y le redarguya al Espíritu Santo de Dios y vuelva su corazón a Dios. Por eso ora allí por tu casa, por tu familia en estos tiempos donde nosotros debemos de orar en todo momento, estar poniendo nuestras casas, nuestras familias, porque sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles donde hay muerte, violencia por doquier. Pero el Señor se ha determinado en salvar generaciones, en salvar tu casa. Como Noé, el Señor apartó su familia, eran 8 integrantes de su familia y Dios ordenó a Noé a construir el arca. Así que tú estás edificando el arca de tu casa, estás edificando el arca de tu familia. Has sido llamado allí, llamada en esta generación a ser pregonero de justicia, con ejemplo, allí con determinación, enfocado en lo que Dios quiere, que Él quiere vidas determinadas, vidas que se dispongan, que no dejen que nada los detenga, sino que dispongan su corazón en todo momento para recibir ese consejo de Dios. Por eso estamos aquí en este tiempo y yo le doy gracias al Señor y le pido al poderoso Espíritu Santo que llene tu vida, que abra tus oídos en el nombre poderoso de Jesús. Todo oído que esté cerrado en este momento sea abierto por el poder del Señor Jesucristo. Allí tú puedas entender lo que no has entendido y toda cárcel en tu alma sea abierta ahora por el poder del Señor Jesucristo. Toda cárcel, toda atadura sea rota en tu casa. Si hay alguien que está cautivo, algún familiar que está cautivo de tu familia, tú veas la grandeza de Dios, el poderío de Dios en la liberación. Tú veas cómo Dios rompe cadenas, cómo Dios allí rompe grilletes, aún cárceles de amargura, cárceles de vicios, cárceles son abiertas en el nombre poderoso de Jesús, porque Dios es poderoso, el Señor es poderoso para deshacer las obras del diablo en nuestra casa. Por eso, Padre, te ponemos nuestras familias, te ponemos en este altar encendido, Señor, nuestras familias, Señor, nuestra parentela, Señor, sanguínea, Señor, Dios mío, y espiritual. Te ponemos, Señor, Dios mío, delante de tu presencia, Señor. Padre, esas vidas que tú ves allí desde el más grande hasta aquel que se está gestando en el vientre, Señor, Dios mío, para que tu poder, Señor, de salvación, Señor, tu redención, el poder, Señor, del evangelio, Señor, Dios mío, llene sus corazones, Señor, llene sus vidas, Señor, que el que no ha visto vea, Padre, que el que no ha oído escuche tu voz, Señor, pueda oírte, pueda discernir, Señor, entre
entre la voz del hombre y la voz del Espíritu, Señor. Que todo dominio sea suprimido por tu poder. Hay dominios aún en las casas, dominios allí de amargura, de dolor, de alcohol. Aún hay dominios allí en las familias, en el varón, en la mujer, en los hijos. Esos dominios de altivez, de orgullo, de soberbia, que tienen que ser allí suprimidos por el Espíritu Santo. Por eso, Señor, suprime todo dominio de control, de manipulación, Señor. Todo lo que manipule, Señor. Todo lo que venga a subyugar la voluntad, Señor Dios mío. Por tu poder, Señor, sea deshecho todo dominio de maltrato en las casas, de contienda, de ira, Señor. Todo dominio de hechicería, Padre, Señor, se ha suprimido ahora por el poder del Señor Jesucristo. Esa hechicería antigua, tercera, cuarta generación, esos pactos, Dios mío, allí, Señor, con la muerte, Dios mío, sean rotos ahora por el poder de mi Dios, por el poder del Señor Jesucristo, porque tú viniste a deshacer las obras del diablo, Señor Dios mío, a romper, Señor, grilletes, Padre, a romper, Señor, esas ruinas antiguas, todo lo que no deja prosperar las casas, prosperar las familias, Señor, todo lo que retiene la bendición, en el nombre poderoso de Jesús es quitado por el poder de Dios, por el poder de Dios. Toda ruina antigua donde ancestros practicaron hechicería, brujería, oh Señor Dios mío, donde levantaban altares paganos, Señor, Padre Santo, y vino esa ruina antigua, Señor Dios mío, donde el dinero, Señor Dios mío, se va, Padre Santo, esa ruina antigua, Señor, de trabajos mal remunerados, de, Señor Dios mío, exceso de trabajo, Señor, pero no se ve el fruto, en el nombre poderoso de Jesús, del robo, Señor Dios mío, cuánto, Señor Dios mío, Padre, hubo allí en las familias, Señor Dios mío, ancestralmente, Señor, estafas, robos, avaricias, idolatrías al dinero, Señor, se ha roto por tu poder, Señor, se ha roto por tu poder, Dios mío, que se rompa, Señor, que se quiebren esos yugos antiguos, Señor, de idolatría que generaron pecados sexuales, esos yugos antiguos de idolatría que vino a traer, Señor Dios mío, orgías, pecados sexuales, Señor Dios mío, toda idolatría, todo paganismo, Señor, que trae, Señor Dios mío, esos pecados sexuales, Señor, porque cuando hay idolatría, hay pecado sexual, Señor, en eso se conoce la idolatría, en que hay pecado sexual, Señor Dios mío. Por eso, Padre, rompe esos yugos, Señor Dios mío, rompe, quiebra todo yugo idólatra, todo yugo, Señor Dios mío, sodomita, esos pecados sexuales, de aberraciones, Señor Dios mío, de pornografía, de inmundicia, Señor Dios mío, Padre, de masturbación, Dios mío, Padre, en las mujeres, Señor, se ha reprendido eso, en los varones se ha reprendido eso, en el nombre poderoso de Jesús, esos sueños, Señor Dios mío, pasionales, en el nombre poderoso de Jesús se ha reprendido, Padre, tu fuego quema en los hogares, tu fuego quema, Dios mío, tu fuego, Dios mío, quema, Señor Dios mío, allí, todo demonio incubo sale de las casas, todo demonio incubo sale, suelta las vidas, todo lo que esté ahí atando las manos a esos demonios incubos, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder del Señor Jesucristo, por el poder del Señor Jesucristo.
Jesucristo. Oh Señor, Dios mío, tú quiebras esos yugos, opresores, Señor Dios mío, de tercera, cuarta generación que aún van en la sangre, Señor Dios mío. Se desliga ahora, se desliga todo adulterio, toda fornicación, todo espíritu inmundo, Señor Dios mío, que se asemeja, Señor, que con apariencia se asemeja, se va fuera ahora, no se puede esconder. En el nombre poderoso de Jesús, tú libertas las casas, tú libertas los hijos, tú libertas las familias, tú libertas los varones, las mujeres, Señor Dios mío, Padre, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder de la sangre de Cristo. Todo lo que seca, esteriliza, todo lo que no deja carecer, en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu inmundo de orgullo que no deja crecer, que no deja recibir el consejo, en el nombre poderoso de Jesús, que va arraigado a una raíz de rebeldía, sale ahora de los corazones, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, porque tú quieres un pueblo libre, Señor, un pueblo libre, Señor. Por eso, Padre, aquí estamos, Señor, trabajando en las casas, Señor Dios mío, como tú, Señor, entrabas a las casas, visitabas las familias y las casas eran transformadas. Las casas, Señor Dios mío, tu luz alumbraba los corazones, Señor Dios mío. No era religión, era tu presencia transformadora, Dios mío. Era tu presencia, Señor Dios mío, vivificadora, Padre. Por eso, Señor, aquí estamos, Señor. Aquí estamos necesitados de ti, ávidos de ti, Señor. Síguenos liberando, sanando, restaurando. Aquí está tu pueblo en las naciones. Tú conoces la necesidad de cada hermano. Tú conoces la necesidad de cada hogar, Dios mío. Tú conoces la necesidad, Dios mío, Padre. Suple la necesidad de tu pueblo, Señor, espiritual y natural. Que las heridas sean sanas. Si hay heridas abiertas en las mujeres, en los varones, Señor, heridas abiertas, expuestas y se han infectado por el poder del Señor Jesucristo, todo rencor antiguo salga. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, toda falta de perdón, Dios mío, todo lo que lleva, Señor, a la esterilidad, Señor, Dios mío. Hoy te pedimos, Señor, esa sanidad poderosa en las heridas, Señor, para que tú pongas tu aceite, Señor, para que vendes las heridas, Señor, para que tu mano poderosa sane, Señor, sane y traiga esa sanidad en las casas, Señor, y vuelvas el corazón del esposo a la esposa, de la esposa al esposo, de los hijos, Señor, a los padres, Señor, llévate toda rebeldía, Señor, vuelve el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, Señor Dios mío, de los rebeldes a la prudencia. Sea el espíritu de Elías desatado sobre las familias, el espíritu de Elías, Señor, el mismo que habitó en Juan el Bautista, Señor, desatado, Dios mío, allí, Señor, trayendo restauración, trayendo vida, trayendo sanidad, trayendo levantamiento, trayendo, Señor Dios mío, esa vivificación de tu espíritu, Señor, porque necesitamos ser vivificados, porque necesitamos, Señor Dios mío, Padre, ser reargüidos, Señor Dios mío, ser convertirnos a ti, que es devolvernos de nuestros malos caminos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Gracias, Padre, por tu bondad y tu misericordia, esta maravillosa presencia, Señor, que es tuya, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú te estás moviendo, papá. Gracias. Amén, aleluya. Seguimos este tema, estas series de cárceles del alma. Hoy iniciamos el tema del orgullo, que es una cárcel en el alma, una cárcel que ha estado ahí adherida desde la antigüedad. Este orgullo es uno de los pecados o de las raíces más antiguas, porque nació en Satanás, en el corazón allí de Satanás nació el orgullo.
allí vemos cómo el enemigo hizo un sindicato, se puede decir, pero oculto, algo que no fue evidente. Fue la raíz del orgullo, es la rebeldía, porque Satanás no quería aceptar el señorío de Dios en su vida, pero él se ocultaba y lo que había detrás era el orgullo. Entonces la Biblia usa diferentes palabras al referirse del orgullo. Lo podemos encontrar como arrogancia, altivez, jactancia, pretensión, vanagloria, entre otros. Podemos encontrar allí estas palabras en la palabra de Dios. Y David habla mucho en los Salmos sobre esos gigantes que se levantaron contra él, que eran orgullo, altivez, arrogancia, siempre a tratar de pisarlo. Pero Dios le dio las estrategias para él soportar. Y vemos como Cristo también, una de las cosas que cargaban los fariseos, porque la religión se centra y se fundamenta en el orgullo. Hay un orgullo religioso, por eso nada tiene que ver ese orgullo con el amor de Cristo, que es lo contrario, que es mansedumbre, humildad, amor, sencillez. Entonces, todo esto indica el corazón rebelde, y vemos cómo esos fariseos se rebelaron al Señor Jesucristo. No aceptaron, nunca pudieron ver en él la grandeza de su poder, nunca pudieron entrar en una comunión con él, aunque participaban de la palabra y estaban allí con él, nunca pudieron ser del mismo espíritu, porque el espíritu que había en ellos era un espíritu rebelde, contradictor, un espíritu que no recibía la palabra. Y eso pasa con el orgulloso. El orgulloso no recibe ni consejo, aparentemente pareciera recibir, pero le es difícil recibir porque cree que se las sabe todas, que ya ha sido enseñado, que ya no necesita un mentor, que ya no necesita alguien que le guíe. Eso pasó con Satanás. Entonces, ¿qué quiso él? Por un momento estuvo allí, pero dice que hasta que se vio en ti maldad. Y vamos a buscar en Isaías el capítulo 14, el versículo 13 y 15. Isaías 14, el versículo 13 y 15. Entonces, vemos que nace en un corazón rebelde, un corazón que quiere honra para sí mismo, y eso era lo que quería Satanás. Un orgulloso le cuesta reconocer la honra en el hermano. Un orgulloso le cuesta ver la gracia de Dios en el hermano, o le cuesta ver la gracia de Dios. Si vemos que en un hogar hay un hombre orgulloso, le cuesta ver en la esposa el valor que en realidad ella tiene. No la valora porque hay un dominio de orgullo. Entonces Dios nos va a dejar ver cuál es la raíz, porque es necesario orar con firmeza y atacar esa raíz y pedir al Señor por medio del Espíritu Santo que desarraigue toda raíz de rebeldía y de orgullo. Entonces, allí, ¿qué pasa? Esa persona que tiene esa raíz solamente busca honra para sí mismo y está lleno de inconformidades, nada le gusta, nada le queda bien, no se satisface con nada. Por más que la esposa haga, por más, no le puede reconocer el valor. O por lo contrario, que la esposa orgullosa, por más que el esposo le dé, por más que no, tiene una inconformidad allí y no se siente complacida con nada. Entonces, eso vemos allí en esas indicaciones de orgullo, para que vayamos viendo y vayamos desmenuzando. El Espíritu Santo nos ayuda para ver claramente. Entonces, quiere honra para sí mismo. Eso pasó con el enemigo, pero él lo ocultaba. Recordemos, el orgullo se oculta y puedes ver una persona que aparentemente humilde y aparenta dulzura, aparenta humildad, pero es una persona que le cuesta muchas veces reconocer sus fallas. Ahí está. Entonces, no vemos
una persona de pronto financieramente, no miremos la economía, porque puede haber personas que tengan economía y sean humildes, y otras personas que no tengan economía y sean orgullosos y les cueste hasta recibir algo usado, hasta pedir un favor. Les cuesta. ¿Yo cómo voy a pedir? Y por más prefieren aguantar hambre, prefieren muchas cosas pasar y no abrir la boca, porque se sienten que el orgullo está allí y no deja. Eso es orgullo. Entonces no va siempre indicado con el dinero o la economía. Entonces vemos ese corazón está lleno de inconformidades y le cuesta someterse a una autoridad. Satanás le costaba. A los fariseos les costaba. Entonces es un indicador. Cuando una persona no se somete a la autoridad, ojo, allá hay un bombillo abierto, encendido, en rojo. Le cuesta someterse y siempre anda y camina a la defensiva. Siempre anda y camina. O sea, tiene miles de respuestas para tratar de excusarse. Se excusa y tiene miles de respuestas, siempre está en la defensiva, pero es que, y tiene sus argumentos bien demarcados y no se quita de su posición. No es abierto que de repente para poder ser enseñable, para poder aprender, sino que se cierra y hace ocultamente las cosas por sí mismo, aunque reciba el consejo. Sí, delante tuyo puede decir sí, pero por detrás hace lo contrario. Está la rebeldía oculta y está un orgullo ahí afirmado, pero es oculto. Entonces camina a la defensiva y usa muchos métodos para ocultarse allí, como la ofensa, como el aislarse y también el desprestigio. El desprestigio. No es que la culpa la tienes hecha. No es que esa persona, es que es hecha. Eso pasa en los hogares muchas veces. No, es que es ella. Es que si ella no me buscara el pleito. Es que si ella no me sacara la piel. Es que si ella se porta. Es que si ella. Pero no sabe que la raíz viene de él. Que no está mirando su posición. Vemos cómo Satanás, ¿qué hizo? Desprestigió, porque él hizo contrataciones. Entonces se mete y empieza a mandar sus emails, sus mensajitos. Ay, si te diste cuenta, mira qué tal cosa, qué tal otra. ¿Qué te parece? Mira, ¿está qué? Operando un espíritu inmundo, una simiente maligna de rebeldía que se revela contra el consejo de Dios y contra lo puesto por Dios. Entonces, el orgullo nació allá, bien profundo del corazón del diablo, y es una raíz profunda de rebeldía. Entonces vamos a leer acá en Isaías 14, el versículo 13 y 15, de la raíz, del inicio. Dice en el 13, ¿tú qué decías en tu corazón? ¿Dónde lo decía? ¿Abiertamente? No. Nunca va a ser abierto. Pero Dios, cuando está presente en un hogar o en una casa o en un ministerio, lo saca a la luz. Aleluya. Dios nunca va a dejar oculto. Ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a mostrar, siempre va a revelar, va a mostrar. ¿Para qué? Para que uno con sabiduría, aunque uno lo sepa, como hombre de Dios, como mujer de Dios, sea como el Señor Jesucristo, aplique la misericordia y espere a ver si se arrepiente. Y siga igual como él siguió con Judas, igual todo el tiempo, pero sabiendo que Dios le está dando tiempo de arrepentirse. Entonces dice, tú que decías en tu corazón, allá en lo más profundo del corazón, la inconformidad, la cosita, el sinsabor, el amargo, lo que no me gusta, allá está. En el hogar, no es que no me hallo, no. Es que no. Y allá está. Por un momento cambia, por un momento está, por un momento como que sí, pero después vuelve otra vez y se levanta ese orgullo, esa raíz profunda de rebeldía que se tiene que hacer como yo digo, como a mí me parece, que lo de los demás no valen, sino que lo mío es lo que vale. Ahí está. Entonces, dice, dentro del corazón, ¿tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo. Mira,
en lo alto. ¿Qué quería? Posición. Posición. Eso pasa mucho hoy en día en el ministerio. En todo lugar. ¿Qué quiere? Posición. Y se halla inservible la persona porque no tiene una posición. Y piensa que de repente por estar haciendo algo simple que no es visible, ahí está pelando el orgullo. No, es que yo estoy perdiendo el tiempo aquí. Yo estoy perdiendo el tiempo. Yo necesito ser visible. Y eso pasa. Pero ¿dónde se empieza a estar? Dentro del corazón. Y muchas veces está ahí en el corazón. No, pero es que se está desperdiciando este potencial que yo tengo. Es que se está desperdiciando todo lo que yo tengo, se está desperdiciando. Es que no, los pastores no me pueden ver a mí, no, es que me detienen. Es que yo quiero hacer y me paran. No, es que se está desperdiciando. ¿Qué creía el diablo? Que él podía hacer más. Uy, es que yo puedo predicar hasta mejor que ese pastor. Yo puedo predicar mejor que él. Yo puedo predicar mejor que esa pastora. Uy, no, es que mire eso. Muchas personas se levantan eso en las pero está donde en el corazón, muy guardado allá por dentro, muy guardado allá adentro y no es evidente. Entonces dice, subiré al cielo a lo alto, quiere arriba, no quiere estar al nivel de sus hermanos, no quiere la confraternidad, no quiere ser igual que sus hermanos y mantener el amor, sino quiere posición, quiere esa altura. Quiere estar en medio y ser reconocido, visible y sobre todo más alto que sus hermanos para que la gente acuda a él. Y eso era lo que quería el diablo, que los ángeles vinieran a él. Y lo mismo pasa en los hogares donde el hombre o la mujer pisa de tal manera allí que no deja ni el funcionamiento ni nada del amor verdadero en el hogar, sino que el hombre vive a expensas de agradar a la mujer con lo que sea, o la mujer al hombre tiene que satisfacerle en todos los aspectos porque se siente esa demanda y no hay una paz en el ambiente por esa misma demanda. No se sabe en qué momento va a ser el detonante para explotar la contienda, porque ahorita más adelante vamos a ver que el orgullo va ligado a esas contrataciones que generan contienda. Entonces dice, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, nada más y nada menos. ¿A qué? A brillar. Porque eso hace una estrella, brilla. ¿Qué quería? Luces, cámara y acción. Brillar. Brillar. Entonces, allí está. Brillar quería junto a las estrellas. Levantaré mi trono, mi posición, yo mismo me la busco. No, Satanás se la buscó por sí mismo. No esperó ni que Dios lo pusiera, ni que fuera ungido por Dios, ni que fuera enviado por Dios. No, yo misma me la busco como sea. Eso se llama orgullo y raíz de rebeldía. Entonces, yo me la busco como sea. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el lugar del monte del testimonio me sentaré. Y buscando la palabra del monte del testimonio, se refería al monte de Moisés, al monte de Sinaí, el lugar de la presencia de Dios. Quería usurpar. Es un espíritu inmundo que quiere usurpar la presencia allí. O sea, Satanás no está jugando. ¿Y qué hace él con los artistas? Sí. Los remonta a la fama, los sube hasta donde ya no más. Les trabaja los talentos, los dones de Dios, los manipula, los dones de Dios, los pone a brillar. Es que mira, acá está todo plasmado. Los pone a brillar y a asemejarse de que puede hacerlo sin Dios ahí, como él intentó hacer sin Dios las cosas. Entonces los aísla de Dios y los hace creerse un diosito chiquito. Por eso es que vemos tanta altivez en los artistas. En Dios hay. Que la alabanza sea para él. Que la adoración. Porque en este monte de Sinaí era el lugar de la presencia y el lugar de la adoración. El lugar de la adoración.
Entonces, ¿qué hace él? Haciendo las contrataciones. Quiso meterse en la mitad, como un eclipse. En la mitad de los ángeles, decir, no miren a Dios, mírenme a mí. No miren a Dios, mírenme a mí, que yo también tengo lo de Él. Y eso pasa en la iglesia. Todo lo que, mi ministerio, no, se meten por la mitad, el orgullo. No vayan a ellos, vengan a mí, vengan, que yo también tengo, yo también les doy. Eso es el espíritu de orgullo. Un espíritu inmundo que está en muchos lugares, en las congregaciones, funcionando allí. No reconoce la autoridad. No reconoce, es rebelde, no reconoce y hace cosas pero callado o en lo oculto. Dice ahí, en el monte de Sión, en el lugar de la presencia de Dios. Por eso es que el pueblo de Israel levantaba lugares altos, los ídolos. ¿Dónde los ponía? No los ponía abajo. ¿Dónde los hacía poner Satanás? En los lugares altos. Que subiera. Y Dios no quiere un pueblo orgulloso, porque para eso Él mandó al Señor Jesucristo. Que Él compartía, que Él estaba allí con amor, con misericordia, con fidelidad, con bondad, con mansedumbre, siendo el mismo todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces estos ídolos son puestos en lugar de Dios. Por eso Satanás siempre anda buscando la adoración, la adulación, el reconocimiento, la posición, y compitiendo, trae un sentido de competencia para anular lo de Dios y ponerse él, Entonces buscaba la honra, buscaba la adoración, y por eso fue echado de la presencia de Dios. Porque tarde que temprano un orgulloso es abatido. Dios lo abate, lo quebranta, de una o de otra manera. Por eso es que el Señor quiere sacar todo orgullo de nuestras vidas. Toda rebeldía, toda raíz de rebeldía y todo orgullo de nuestras casas, de nuestras vidas, de nuestra familia, de todo, de nuestros hijos. Sacar todo orgullo, lo que no les deja a ellos ser humildes, lo que no les deja compartir lo que tienen, ser amables, todo eso. Entonces, Proverbios 16, del versículo 18 al 19 dice: antes del quebrantamiento está el orgullo, también llamado soberbia, y antes de la caída está la altivez de corazón. Porque mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Porque un orgulloso va a intentar de pronto dar o hacer y se va a quedar limitado. Por un momento cambia, pero no le da lo suficiente. Se cansa de servir, se cansa de dar, se cansa de ir, se cansa de escuchar, se cansa. No lo tiene, aunque lo asemeje, no lo tiene. Mientras el humilde se da, tenga que darse, se da siempre. Y no se cansa de darse, no se cansa de servir, no se cansa de amar, no se cansa de entregarse, porque así fue el Señor Jesucristo. Entonces, es humilde, y es lo necesario para nosotros ejercer lo de Dios, la humildad y la mansedumbre. Entonces, ¿qué pasa con los soberbios? Siempre te van a dar migajas. Te van a dar lo poco. Porque no tienen para dar, aunque pareciese. ¿Qué hizo Satanás? Contrató, dice que la tercera parte de los ángeles. Él los engañó. Él les hablaba a escondidas de Dios. Creía que estaba oculto, pero Dios lo estaba viendo. Estaba viendo lo que estaba haciendo en el secreto. Se había puesto entre la mitad, y ay del que se pone en la mitad. Ay del que se pone en la mitad entre las ovejas y Dios, o la obra de restauración que Dios está haciendo. Es delicado, porque dice que viene el quebrantamiento después de eso. Dice, el orgullo reina en este mundo. Cada cual busca lo suyo y busca ser mejor que el otro, pero no para ayudarle.
sino para que le honre, para ser visto. Entonces, para levantarse contra él. En Proverbios 16:5 dice: Dios no soporta a los orgullosos. Y una cosa es segura, que no los dejará sin castigo. Él no soporta. O sea, por un tiempo el Señor los ve, pero no soporta. Y una cosa es segura, que no los dejará sin castigo. Porque el orgullo es un asesino de relaciones. Mira, el orgullo destruye familias, destruye hogares, destruye hijos, destruye amistades. Por orgullo se acaban los hogares. Sí, así es. Porque siempre hay alguien que sea más manso y más humilde, que soporte al orgulloso, que se baja, que perdona, hasta que Dios viene y mete la mano. Porque Dios mete la mano y quebranta al orgulloso. Así es. Con una enfermedad, con alguna situación, el Señor le da tiempo para que se arrepienta. Pero si no se arrepiente, viene el abatimiento. Esto lo dice en toda la Biblia, que el orgulloso Dios lo abate. Por eso es mejor uno bajarse y estar bien bajito, bien bajito. Entonces el orgullo es asesino de relaciones. Fue el orgullo y la envidia allí en el huerto del Edén lo que operó en la serpiente. Y apeló al orgullo de Eva, que le dijo allí: con que Dios te ha dicho. Trató de apelar al orgullo. Ahí hay cosas que intentarán apelar a tu orgullo. No te dejes. Ya se acabó el tiempo de la humillación. No te dejes humillar. No es verdad. Muchas veces tenemos que callar y esperar la justicia de Dios. La justicia divina. Tú calla. Tú encomienda toda causa a Dios. Veas lo que veas, escuches lo que escuches, mires lo que mires, tú solamente entrega a Dios, porque Dios es quien te hace justicia. Dios se levanta por los que callan. Dios se levanta por los que no se defienden, Y aún sabiendo, Cristo caminó allí entre religiosos, pero nunca se defendió. Así es. Con Judas al lado, pero nunca lo desnudó. Y aún sabiendo que él metía la mano en la bolsa, no se la quitó. Él soportó. Porque el Señor lo soportaba, y no con sarcasmo, sino con dolor, con amor, allí a ver si se arrepentía. Hasta el último momento lo amaba. Cuando él fue a entregarlo allí en ese monte de los olivos, y fue a entregarlo, dice que él se acercó y le dijo: con un beso me entregas, amigo. Y eso fue con amor, eso no fue con sarcasmo, no fue con nada, con dolor, porque él esperó que se arrepintiera, que valorara toda la inversión que él había hecho. Había caminado con él, había visto allí todas las señales, había sido alimentado de los milagros del Señor, había caminado con él, pero no valoró, no pudo valorar la obra de Dios, porque quería estar, era lo que Dios tenía, él quería, era eso. Él tenía ahí envidia en su corazón, tanto que cuando esa mujer viene y le derrama ese perfume de nardo puro tan costoso, él siente envidia y dice: uff, ese desperdicio allí, mejor lo hubieran dado a los pobres. Porque el que es orgulloso le va al lado de la envidia y va a sentir celo de la honra del hermano, va a sentir rabia, va a decir: no, mire, eso cómo la idolatran, cómo siguen, cómo miran, cómo no sé qué, llamando lo que no es. Distorsiona la honra de Dios, porque lo que estaba haciendo esa mujer era honrando a Dios. Entonces miramos allí, dice, entonces, ¿qué hizo la serpiente? Cogió a Eva, dijo: puedes ser como Dios, sabrás como Dios, conocerás como Dios. ¿Qué hizo? Se puso en medio de Dios y la mujer, de nuevo, otra vez. Esa es su estrategia.
El orgullo siempre se trata de poner. Míreme a mí, yo estoy aquí. No los mire tanto a ellos, míreme a mí, míreme, que yo también tengo dones, míreme que yo también, míreme. Pero no deja que sea Dios el que ponga y no la persona misma. Ahí está la diferencia. Dice, la caída del hombre fue a causa de la manipulación de la serpiente apelando del orgullo. Por eso es que Dios nos dice que el mucho conocimiento envanece. Y hay mucha gente envanecida porque quieren es estudiar y saber y se llaman reverendos aquí, reverendos allá y conocen y teología y muchas cosas de conocimiento religioso, pero no tienen espíritu y no pueden llegar a la revelación de Dios porque esa solo es divina, esa solo la da Dios, solo la da el Espíritu y se la da a los humildes de corazón. Por eso es necesario que nosotros nos doblemos delante de Dios cada día y le pidamos al Señor, escudriña mi corazón y saca todo vestigio de orgullo, de rebeldía, Señor, de rebeldía arraigada de antepasados. Por eso generamos hijos rebeldes, hijos insujetos, hijos que no quisieron ni obedecer ni someterse, y muchas veces el que es orgulloso genera hijos orgullosos que ni siquiera se someten y no quieren muchas veces ni saber de Dios. Así es. Entonces, el orgullo va ligado también a la contienda. Crea grandes contiendas. Entonces vemos personas iracundas, contenciosas y paradas en una posición y les cuesta ceder a su posición. Prefieren perder una amistad y una relación a que dejar pasar por alto la ofensa. A que su punto de razón o de lo que esté opinando sea irrelevante, no importa. Bueno, sí, tú tienes la razón. El humilde cede. No, tú tienes la razón. Se queda callado, el humilde calla. El humilde deja pasar la ofensa, pero el orgulloso se para en la posición y prefiere primero muerto que descolorido. Se para ahí y olvídese. Y no, y es que yo tengo la razón, yo la tengo, yo sé que es así. Entonces, contenciosos, son orgullosos y no se pueden callar por la soberbia que manejan. Y si callan por un momento, se van, que explotan por dentro, con resentimiento. Van metiendo. Y cuando la olla está a punto de estallar, explotan con todo. Y fuera que explotara con la persona que puede traerle sanidad, pero explotan con otros, vomitan a otros para traerles el mal a otros, dañar el corazón y el ambiente. Sea el ambiente de una casa, de una familia, sea el ambiente de algo. Ahí está el orgulloso dañando, murmurando. El orgullo va ligado también a la murmuración, porque recordemos que Satanás hizo ¿qué? Contrataciones por detrás. Empezó a murmurar por detrás, a decir, a ponerse como se puso entre la mujer, entre Eva y Dios, a pararse allí, a decir con que Dios ha dicho, y a los ángeles los contrató a engañarlos, a decirle que él era igual a Dios, que lo siguieran a él. ¿Y cuántos siguen a estos orgullosos? Y déjanlo de Dios por seguirlos. Déjanlo de Dios. Muchos son engañados, mire, está el judaísmo. Están muchas cosas. Mire, si usted habla con una persona orgullosa y llenas de soberbia, son los judaizantes. Se llenan de una soberbia, se llenan de una altivez. Ellos creen que tienen la razón de las raíces hebreas, o testigos de Jehová también son supremamente orgullosos, porque la religión va ligada al orgullo. El orgullo murmura y hace esas contrataciones para poner en contra. Pero detrás de poner en contra hay un objetivo. Y es que lo honren a él. Buscando una honra que no le ha dado Dios, sino se la busca por sí mismo. Dios pone y lo hace por medio de las autoridades puestas por Dios. No por fuera.
como el diablo lo hizo. Si Dios hubiese querido haberlo puesto a él allá y lo hubiera hecho, pero el Señor lo estaba dejando que andara y que mirara y sabía todo lo que él estaba haciendo. Dice que hasta que se halló en ti maldad dentro del corazón. ¿Nació dónde? En el corazón. Allí. Entonces, el orgullo no acepta los errores y rechaza toda reprensión. La reprensión la ve como un ataque. La corrección la ve como una amenaza. Porque el que es orgulloso de repente te aceptará, pero después dirá, me maltrataron, me azotaron, me dijeron, me señalaron. Y eso no es así. Se justifica. Entonces no acepta las correcciones. La persona orgullosa no le gusta que lo sermoneen. No le gusta que lo sermoneen, que le estén sermoneando. No soporta la disciplina. Y la palabra habla en Hebreos 12, donde dice que si soportáis la disciplina, los llamaré como hijos y los atenderé como hijos. Si soportan ser enseñados. Aleluya. Pero el que no soporta la disciplina, si no quiere salirse por la tangente, por aquí más derechito, es porque es orgulloso y no soporta ni que lo sermoneen, y todo mensaje de Dios que vaya con sanidad lo ve a rajatabla, lo ve endurecido. Es que estoy cansada, es de esa palabra dura, rajatabla, que me humilla, que me señala, que me da. Pero no puede ver la sanidad de Dios, que lo que quiere es enderezar, que lo que quiere es bajar la soberbia, que lo que quiere es desarraigar esa raíz de rebeldía profunda que hay allí. Medicina, la palabra de Dios habla que las palabras de los sabios son medicina para los corazones. Entonces se siente, por lo contrario, ultrajados, minimizados, detenidos de hacer, con una ansiedad y detenidos de hacer, porque están impulsados, no por el Espíritu, sino por lo contrario, a salirse del orden de Dios. Voluntariamente debemos entregar al Señor toda raíz de rebeldía, toda raíz, para que nuestros hijos entren en el orden de Dios, para que el linaje se limpie. Porque por generaciones, mire, yo te digo algo, ahorita se está levantando cualquier cantidad de anarquía. No temen, hijos desobedientes a los padres. Una cantidad de personas que no quieren en la autoridad, no aman la autoridad, no se someten a la autoridad, están ahí a expensas de seguir sus propios pensamientos, sus propias cosas, de hacer lo que ellos quieren, y ven la autoridad como una amenaza. Ahí hay una rebeldía. Ahí hay una rebeldía. Cuando ven la autoridad como una amenaza. Entonces es necesario ir a la presencia de Dios y exponer el corazón para que toda raíz de orgullo salga, porque la raíz de orgullo esteriliza y aparta lo de Dios. Dios quiere estar en una persona, pero con corazón humilde. Dice que a los soberbios Dios los mira de lejos. Entonces impide verdaderamente la relación del Espíritu Santo allí, porque dos espíritus no pueden estar operando al mismo tiempo. Proverbios 29, el versículo 23 dice: la soberbia del hombre, o el orgullo del hombre, o la jactancia del hombre será abatida. Todo versículo que habla la Biblia del orgullo dice que viene abatimiento. La soberbia del hombre será abatida, pero al humilde de espíritu lo presidirá la honra. La honra de Dios. La honra. Por eso es delicado, es muy delicado que nosotros no humillemos nuestro corazón delante de Dios. Porque una era la honra que buscaba el diablo, la adoración por sí mismo, y otra la que Dios da. Es diferente. Porque tú no tendrás que buscar la gente, te lo digo en el nombre poderoso de Jesús, sino la gente te buscará a ti, que es diferente. Es diferente.
buscar la gente y estar llamando para intentar interponerse y meterse en la mitad. No, mira, es que estoy haciendo un grupo, mira que es que ven, mira que esto, mira que aquello. Yo viví eso mucho tiempo. Y con gente venenosa, orgullosa, soberbia, que cuando abrazaban lo hacían hipócritamente, porque no se soportaban ni a ellos mismos. No se soportaban ni a ellos mismos. Estar llamando ahí. Ay, sí, ¿cómo estás? No, mira, es que tuve una revelación contigo. Anoche me soñé contigo y anoche te vi, no sé qué. Manipulan. ¿Cómo hace el diablo? Manipula. Y soñé que tú venías aquí a mi casa. No, sí, porque es que tengo que orar. No, es que que te doy una palabra. Siento un fuego. Siento el fuego que me está quemando y tengo que darte esta palabra. Ustedes nunca van a ver un profeta de Dios así. Diablo mentiroso. No. Nunca. No van a ver un profeta así de Dios, porque el profeta de Dios solo habla cuando Dios le dice que hable y no inventa las palabras, no las inventa para hallar beneficio humano, para intentar aún el dinero de las personas. No hace tramullas, no manipula. Muchos manipulan. No, es que, ay, anoche me soñé que tú me dabas esta ofrenda. Ay, no, es que ese computador que tú tienes, yo soñé que me dabas ese computador que tú tienes. Anoche soñé que me dabas una ofrenda. Manipulación. Y es ponerse en la mitad de Dios y su pueblo. Y todo el que se ponga en la mitad de Dios y su pueblo será quitado y será abatido en el nombre poderoso de Jesús. Porque Dios es el que está en medio de su pueblo. Él es el que está en medio de su pueblo. Y Dios es el que hace. Es Dios el que trae, es Dios el que hace, es Dios el que llama. Es Dios el que ubica, es Dios el que pone. Y es Dios el que honra. Que Dios te honre a ti, tu llamamiento, Dios te lo dé. Y te honre Dios. Y tú no busques tu propia honra. Y tú no busques el favor de los hombres. No busques el favor de los hombres. Ni corras detrás del favor de los hombres. Ni corras por el dinero de los hombres. No corras. Ni a que te inviten, ni nada. No hagas eso. Alguien me preguntaba, pastora, ¿usted cómo hace para que la inviten de las naciones? Le dije, yo no hago nada. Solamente estar en la presencia de Dios todo el tiempo. Haciendo lo que Dios me puso a hacer. Y me invitan, me buscan, pero no me autoinvito, ni ando golpeando las puertas, ni llamando. Usted no me va a encontrar a mí llamándola. Ay, Florecita, me quema. Tengo una palabra para ti, Florecita, pero tienes que recibirme en tu casa. Te voy a invitar a un grupo que abrí por allá, pero no le digas a nadie, no le digas a los pastores, que nadie se entere, que nadie sepa. Todo lo que esté oculto en el nombre poderoso de Jesús sale a la luz por el poder del Señor Jesucristo. Aleluya. Pero no digas nada a los pastores. Ay, no, es que ellos son tan duros. Ten cuidado, que estás jugando con fuego. Con fuego. Porque las autoridades están puestas por Dios. Por Dios. Y Dios no altera los órdenes. Dios nunca altera los órdenes. Es como yo llegar acá y venga Valentina, no, y me llevo a Valentina. Voy a alterar el orden de Dios sabiendo que Valentina es la hija de Dianita. ¿Cómo voy a coger o voy a llamar a Valentina? Nos encontramos en la 68, Valentina. Eso no le digas a Dianita, escápate. ¿Qué estoy haciendo? Alterando un orden. Los órdenes de Dios, mis amados hermanos. Y venimos de generaciones rebeldes. Por eso dimos a luz hijos muchas veces rebeldes. Nadie se va a sujetar. Nadie, solamente los rebeldes muchas veces los siguen. Los rebeldes, sí. Los rebeldes se buscan con los rebeldes. Entonces, Dios nos habla, Dios nos instruye y el orgullo es necesario y Dios va a seguir profundizando. Entonces, dejamos acá por este momento.
Dios va a seguir profundizando su palabra en esta cárcel del alma, porque ha tocado esta cárcel de orgullo, ha tocado familias, relaciones y el ministerio. Vamos a seguir hablando. Dios nos trae este tema y damos gracias al Señor porque es una cárcel del alma allí. El Señor quiere romper esa cárcel, y yo le pido al poderoso Espíritu Santo que quiebre toda estrategia maligna del enemigo, toda estrategia maligna, todo lo que el enemigo quiera hacer allí confabulado por el poder de la sangre de Cristo en tu vida, en tu casa, en tu simiente, por el poder del Señor Jesucristo. Tus hijos son libres de la rebeldía, del orgullo, de todo orgullo que no les deja ni siquiera recibir un consejo. En el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, es deshecho de tu vida y de tu linaje. En el nombre poderoso de Jesús, por el poder del Señor Jesucristo. Seguimos el próximo jueves confiando en nuestro Dios. Bendiciones a todos.